Bitcoin es un protocolo abierto. Son normas de software que están sustentadas por una infraestructura alrededor del mundo. Y es muy interesante ver cómo esa infraestructura está desplegada a lo largo del mundo y conocer de fondo cómo se aporta esa seguridad a esa infraestructura, cómo los nodos se conectan con los mineros, cómo la energía, la electricidad permite asegurar esas transacciones y cómo todo va escalando hacia arriba, generando las wallets, generando los exchanges, permitiendo a las personas conectar las unas con las otras. Y en este vídeo quiero hacer una introducción a una serie en la que vamos a ir viendo poco a poco cómo va creciendo toda esa infraestructura, cómo desde el código de Bitcoin corriendo en un simple nodo, todo empieza a crecer hacia arriba, cómo se conecta con esos mineros, cómo se conecta con otros nodos, cómo intercambia transacciones, cómo va guardando todo el registro de la blockchain y cómo eso permite que haya wallets y que muchos usuarios vayan poco a poco introduciéndose cada vez más en esta infraestructura, cómo a su vez esa infraestructura o esa capa principal de la blockchain que reside en los nodos puede ir creciendo y escalando en capas, permitiendo pagos instantáneos como el Lightning, y cómo todo eso crece y cómo están unidas y conectadas todas las capas y todas las conexiones. La idea principal es ir viendo todo poco a poco, cómo simplemente con un servidor o con un minero podemos soberanamente y de manera individual unirnos a esta infraestructura de Bitcoin y hacerla crecer y tener nosotros la libertad y la capacidad de ejecutar y de participar en esta infraestructura, en esta red de manera propia, o por lo contrario, cómo los proveedores, la industria, los negocios que permiten que Bitcoin funcione de una manera más sencilla ofrecen a el resto de usuarios que no quieren por su cuenta montarse toda esta infraestructura, ofrecen ese servicio para que ellos también puedan utilizarlo. Por ejemplo, las wallets siempre necesitan un nodo y tú no hace falta que tengas un nodo, pero siempre hay un proveedor, una industria que te ofrece un nodo para que te conectes y ese nodo es el que forma parte de la infraestructura. La idea principal es ir haciendo crecer todos estos gráficos, todas estas ideas que he ido apuntando en papel, que las he querido trasladar un poco más de en formato digital y vamos a ir montando como una especie de esquema vídeo por vídeo viendo cómo todo va escalando para tener en mente y para tener de manera ordenada cómo funciona toda esta infraestructura y cómo permite que Bitcoin y el diseño de Bitcoin y la arquitectura de Bitcoin funcionen sin problema y lleven desde 2009 sin dar una sola denegación de servicio. Como la red más atacada del mundo no para y no deja de funcionar. Y creo que esto es muy positivo porque de verdad involucrarnos en las tripas y entender todo cómo escala y todo cómo está sujetado hace perder mucho de ese miedo y ganar confianza con entendimiento y con conocimiento de cómo Bitcoin está estructurado y cómo Bitcoin es prácticamente indestructible. Estas ideas parten de mi camino de ingeniería, donde tienes que hacer mucho estudio de las infraestructuras cloud, de cómo funcionan los servidores, de cómo funcionan las aplicaciones, de cómo funcionan las APIs, de cómo informáticamente se conectan varios servicios alrededor del mundo y eso permite construir lo que es la capa de Internet. Y Bitcoin no es diferente y por lo tanto mi pasión por Bitcoin y mi conocimiento de la ingeniería de Teleco me ha hecho o creo que puedo ser buen candidato para ofrecer una serie de conocimientos, una serie de vídeos que puedan hacerte entender todo esto cómo se estructura, porque no es muy diferente. Internet al final es otra infraestructura más que funciona por routers, que funciona por servidores, que alojan páginas web, funciona gracias a empresas que ofrecen sus soluciones de ciberseguridad y todo eso forma parte de un conjunto que permite que la tecnología funcione. La idea es hacer lo mismo con Bitcoin, enseñar cómo es esa infraestructura a la cual todos podemos acceder gracias a la tecnología de Bitcoin y su descentralización que permite soberanía y permite que tú mismo montes tu propia infraestructura. Parece muy interesante verlo y empezar a entenderlo de manera clara. Además, seguramente a lo largo de los años será muy conveniente empezar a entender esta infraestructura y a empezar a montarla, no solo las personas y los particulares, sino cada una de las entidades o cada una de las empresas que poco a poco querrán con el tiempo empezar a adoptar Bitcoin. Porque una de las gracias de Bitcoin, uno de sus principales usos, es la soberanía que ganan los usuarios cuando adquieren todas las capacidades de poco a poco integrarse en la infraestructura con sus propios servicios, con sus propias herramientas. Y esto es lo que pretendo hacer con este vídeo, una especie de formación en la que poco a poco vamos a ir viendo en distintos vídeos cómo montar esa infraestructura y cómo ser soberanos para que cualquiera, desde entidades hasta personas, puedan entenderla y empezar a montarlas. Vamos a verlo por encima, desde un alto nivel, a cómo es en cada episodio lo que estamos montando y lo que estamos queriendo hacer, y luego haremos la siguiente parte del vídeo en la que por encima visualizaremos cuáles son las herramientas, las aplicaciones, lo que tenemos que tener y cómo hacerlo para configurar y conectar esa parte de la infraestructura y poder empezar a utilizarla.
Construir tu propia infraestructura es un cambio de poder y algo que te va a liberar y vas a empezar a entender y a quedarte absolutamente impresionado de cómo una persona puede empezar a montar una nueva economía y ser libre porque no hay ninguna entidad, ninguna institución, ningún organismo que controle esto y que te impida montar para ti mismo esta infraestructura. Así que vamos de lleno con el resto de vídeos. Este es el episodio introductorio de toda esta serie que vamos a hacer. Espero que os encante y que me comentéis qué ideas tenéis, qué mejoras tenéis, qué detalles se me han podido olvidar para que entre todos sigamos aprendiendo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.